Hola, ¿qué tal? En esta presentación vamos a hablar sobre un tema que forma parte del día a día de la mayoría de estudiantes, el consumo de café. Sabemos que dentro del entorno académico el café se ha vuelto casi un acompañante constante, ya sea por la carga de trabajos, proyectos o simplemente por las largas horas de estudio. Muchos estudiantes recurren al café para mantenerse concentrados y con energía. En el caso específico de los alumnos de ISIL, nos pareció importante entender no solo cuánto café consumen, sino qué tipo prefieren, dónde lo compran, cuánto gastan a la semana y sobre todo qué papel sienten que tiene el café en su rendimiento académico. Para ello realizamos una encuesta aplicada a nuestra de 50 estudiantes. Esta herramienta nos permitió recopilar información sobre diferentes variables como la edad, el género, el tipo de café que consumen con mayor frecuencia, el motivo por qué lo hacen y su gasto semanal. Con toda esta información buscamos analizar y comprender mejor los hábitos de consumo dentro de la comunidad estudiantil de ISIL y así poder aportar datos que puedan ser útiles para estudios futuros, para la institución o incluso para decisiones comerciales relacionadas con este producto. El título de nuestra investigación es Hábitos de consumo de café entre los alumnos de ISIL. El objetivo general de este estudio es identificar los hábitos de consumo de café de los estudiantes y analizar los factores relacionados como la frecuencia de consumo, las preferencias, el gasto promedio y los motivos principales por los que se consume café. La población objetivo de este estudio son los estudiantes de ISIL de diferentes carreras profesionales. Para la recolección de información trabajamos con una muestra de 50 estudiantes. El tipo de muestreo que utilizamos fue no probabilístico por conveniencia, es decir, encuestados a los estudiantes que estaban disponibles y aceptaron participar. El instrumento que empleamos fue una encuesta estructurada compuesta por 10 preguntas, todas cerradas y de opción múltiple, lo que nos permitió obtener datos claros y fáciles de analizar. Con esta ficha técnica tenemos definido el marco de estudio. Mi nombre es Sofía Casalino y yo voy a exponer la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 1 son las edades de los alumnos de ISIL C de La Molina. Esta es una variable numérica continua. Y según los datos recolectados, nuestras conclusiones fueron que el 68% tiene menos de 25 años, el 12% tiene más de 29 años y el 20% tiene entre 25 y 29 años, así como podemos ver en el gráfico. Ahora, sobre la interpolación, tomamos como referencia el primer intervalo de 17 a 21 años y hicimos una interpolación para identificar cuántos alumnos tienen por lo menos 19 años. El resultado fue que el 71.7% de los alumnos tienen por lo menos 19 años. Sobre el promedio, lo calculamos usando la marca de clase y la frecuencia. El resultado fue que la edad promedio de los alumnos en ISIL es de 23.48 años. Ahora sobre la mediana. Primero identificamos cuál fue la mitad de los datos obtenidos, que fue 25, y para calcular la mediana identificamos en qué intervalo se encontraba la mitad de los datos. Fue en el intervalo de entre 21 a 25 años. Y tomamos el límite inferior, que fue 21 años, más la amplitud, que fue de 4. Eso lo multiplicamos por la mitad de los datos, 25, menos la frecuencia del intervalo anterior, que era 16, sobre la frecuencia del intervalo en el que se encontraba la mediana, 18, que nos dio un resultado de 23. De 23. La mediana sería de 23 años. Ahora sobre la moda. El cálculo nos dio 21.8 años, por lo que la conclusión sería que aproximadamente la edad que más veces se registra es de 22 años, redondeando. Sobre la pregunta 2, la pregunta 2 fue los géneros de los alumnos del ISIL C de La Molina.
Esta variable es una categórica nominal y nuestras conclusiones fueron que el 58% son varones y menos del 44% son mujeres, así como podemos ver en el gráfico. Gracias. Ahora voy a presentar la pregunta 3 que corresponde a la carrera de los alumnos de ISIL que participaron en nuestra encuesta. Esta es una variable categórica nominal, por lo que analizaremos la distribución de frecuencias mediante un gráfico de barras. Como se puede observar, la carrera con mayor representación es negocios, que concreta el 40% del total de estudiantes encuestados. En segundo lugar aparece marketing con un 26%, seguido por comunicación con un 12%. Las carreras de servicios también tienen una participación importante, con un 14%, ubicándose justo después de las áreas más demandadas. Por otro lado, las áreas de tecnología y diseño muestran una presencia mucho menor, con solo un 4%, cada una, lo que indica que son carreras con baja representación dentro del grupo encuestado. En resumen, esa pregunta nos muestra que la muestra está compuesta mayoritariamente por estudiantes orientados a carreras de gestión, marketing y servicios, mientras que otras especialidades como tecnología o diseño aparecen en menor proporción. Continuando con la pregunta 4, aquí analizaremos el número de tazas de café que los estudiantes consumen al día. Esta es una variable numérica discreta y la representamos también con un gráfico de barras. El primer resultado importante es que el 54% de los estudiantes consumen solo una taza de café al día, lo cual representa la mayoría. Además, si sumamos a quienes consumen entre una y dos tazas, tenemos un 82%, lo que indica que el consumo de café en general es moderado. Solo un 6% de los alumnos consume 4 tazas o más, lo cual es un grupo minoritario. Luego calculamos las medidas de tendencia central. El promedio es de 2 tazas de café al día. La mediana es una taza, lo que significa que la mitad de los encuestados consume como máximo una taza. Y la moda también es una taza, porque es el valor más frecuente en toda la distribución. En conclusión, esta pregunta demuestra que el consumo de café entre los estudiantes es mayormente bajo, concentrándose principalmente en una o dos tazas al día. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Nayeli Cárdenas. A mí me tocó desarrollar la pregunta número 5. La pregunta es, ¿lugar donde más consumes café con mayor frecuencia? Hemos encuestado a las personas y hemos dado a tres conclusiones. La primera, que el 76% de personas consumen mayormente café en sus casas. En la conclusión número 2, lugares como el instituto consumen el 12% de personas. En otros lugares el 8% de café. Y en la conclusión número 3 nos damos cuenta que el 4% de personas consumen café en las cafeterías. Pregunta número 6. En la pregunta número 6, la pregunta es ¿qué tipo de café consumes con mayor frecuencia? Hemos dado 5 opciones, que es el instantáneo, el filtrado, el capuchino, el americano y entre otros tipos de café. Hemos encuestado a las personas y hemos llegado a 3 conclusiones también. La primera conclusión nos dice que el 40% de personas consumen café instantáneo. En la conclusión número 2 llegamos a que el 34% de personas consumen el café filtrado. Y por último, en la conclusión número 3, solo el 26% de personas consumen entre otros tipos de café. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Eduardo Valladares. Me ha tocado exponer la pregunta 7 y nos dice, ¿cuál es su gasto promedio en café por semana? Esta es la tabla estadística que se obtuvo a partir de todos los datos de la tabla de datos que se armó con las respuestas de los estudiantes y se obtuvo 3 conclusiones. La primera es que el 72% de los estudiantes gastan menos de 15 soles a la semana en café. El 6% de los estudiantes gastan por lo menos 60 soles en café a la semana. Y solo el 2% de estudiantes gastan por lo menos 30 soles en café a la semana.
Se hizo además el cálculo de la interpolación y nos dice que el 22,67% de los alumnos gastan por lo menos 20 soles en café a la semana. 20 soles en café a la semana es un dato que nosotros no teníamos, no podíamos visualizar en primera instancia en las tablas de datos, pero gracias a la interpolación se pudo hallar cuál era el porcentaje de dichos alumnos que gastan por lo menos 20 soles en café a la semana. Y además tenemos acá la sustentación, se hace en base a la amplitud y el porcentaje. Además de ello, podemos hallar el promedio de todos nuestros datos, que se hacen con las marcas de clase y las frecuencias relativas. Todas estas se multiplican y se dividen entre la cantidad del número de datos que tenemos, que es 50, porque son 50 los encuestados, y nos da un valor de 15,9 soles. Ese es el promedio. Y la interpretación sería que el gasto promedio en café a la semana, por semana de los estudiantes, es de 15,9 soles. Además de eso, también hallamos la mediana, que es el dato que obtenemos al ubicarnos en el punto medio de entre todos los datos, y nos dio como resultado 10,42 soles. ¿Cómo interpretamos este resultado? El 50% de los alumnos semanalmente gasta menos de 10,42 soles y el otro 50% desde los 10,42 soles a la semana. También hallamos la moda, que vendría a ser el gasto que más veces se ha registrado en la encuesta, que en este caso sería de 8,44 soles. Aproximadamente ese es el gasto que más veces se registra en los alumnos. También hallamos los percentiles. Hemos hallado dos diferentes percentiles. En este caso hallamos el percentil 85, que vendría a ser el 85% de todos los datos. Y nos dio como resultado que el percentil 85 o el 85% es el 27,15 soles. ¿Cómo se interpreta esto? El 85% de los alumnos gastan semanalmente una cantidad menor o igual a 27,15 soles en café. Eso es lo que nos ayuda a hacer los percentiles. Los percentiles dividen todo el conjunto de datos en 100 partes iguales. El segundo ejemplo que tenemos es del percentil 95 o el 95% también, que nos da como resultado 52,55 soles. ¿Cómo se interpreta este dato? Que el 95% de los alumnos gastan semanalmente una cantidad menor o igual que 52,55 soles en café. Luego de eso, hallamos el coeficiente de variación. Ya teniendo la moda y la desviación estándar, podemos hallar el coeficiente de variación, que vendría a ser simplemente la división de estas multiplicadas por un 100%. Como resultado nos dio que el coeficiente de variación es de 106%. ¿Qué significa esto? Que la distribución de los datos es muy heterogénea, lo que significa también que la media no es un dato confiable. Además hallamos la simetría. Tenemos la media ya y la desviación estándar, y con eso podemos hallar también la simetría, teniendo también la mediana. La simetría solamente vendría a ser 3 veces el producto de la media restado con la mediana y dividido con la desviación estándar. Esto nos daría un valor de 0,96. ¿Qué significa este valor? Que la distribución es asimétrica positiva y tiene un sesgo hacia la derecha. Pregunta número 8. ¿Cuál es el principal motivo por el que consumes café? Tenemos acá nuestra tabla estadística hecha a partir de los datos que juntamos de las respuestas de los alumnos y nos da tres conclusiones. La primera es que solamente el 2% de alumnos consume café para socializar. La segunda es que el 34% de los alumnos consume café solamente para disfrutar. Y la tercera es que solo el 28% de los alumnos consumen café por costumbre.
Hola profesora. Bueno, a mí me tocó exponer la pregunta número 9 y la pregunta número 10. En la pregunta número 9 se les preguntó a los estudiantes del ISIL ¿cuánto influye el café en tu rendimiento académico? A lo que ellos respondieron y llegamos a las conclusiones que el 42% de los estudiantes considera que el café no influye en su rendimiento académico. El 8% considera que el café sí influye mucho en su rendimiento académico y el 30% considera que influye un poco en su rendimiento académico. Bueno, continuando con la pregunta número 10, y ya por último, se les preguntó a los estudiantes de la ISIL, ¿has considerado reducir el consumo de café por motivos de salud? A lo que llegamos a las conclusiones de que el 38% respondió que sí ha pensado disminuir el consumo de café y el 62% no ha pensado reducir el consumo de café. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, daré conclusiones generales y recomendaciones además. Como conclusiones generales, hemos deducido que la mayoría de los estudiantes de los encuestados son jóvenes menores de 24 años, que vendrían a ser prácticamente el 50% de nuestros encuestados. La mayoría de estos encuestados son de género masculino. Además, se refleja que el consumo de café está presente en estudiantes jóvenes que buscan mantenerse activos en actividades mayormente académicas. También que el 84% de los estudiantes consumen entre 1 a 2 tazas de café al día, lo que esto refleja un consumo moderado dentro de la comunidad estudiantil y solamente el 6% supera las 4 tazas diarias, por lo que el consumo excesivo no es una práctica muy común entre los estudiantes. Además de eso, un 72% gasta menos de 15 soles semanales en café, lo que confirma un comportamiento de consumo económico y poco elevado. Además de esto, daré unas recomendaciones. La institución podría difundir contenido educativo sobre los efectos del café, sus beneficios y límites recomendados, especialmente para que los estudiantes que consumen diariamente el café, ya que esto ayudaría a que los estudiantes tomen decisiones más informadas. Dado que muchos consumen café en casa por motivos económicos, se podrían crear zonas de estudio más cómodas en el campus para reducir la necesidad de mantenerse despierto con el café. Además de esto, ISIL podría ofrecer opciones de café filtrado o bebidas bajas en cafeína en sus cafeterías, promoviendo variedad y hábitos más equilibrados. Muchas gracias.